saludo a cuantas personas me escuchan a través de Radio Anglicana. Yo soy Juan Carlos González y esto es En la Historia de la Reforma. Juan de Valdés, capítulo 7, Tarantela napolitana. Estamos empezando a deslumbrar o a intentar entender y comprender quién fue ese gran personaje Juan de Valdés en Nápoles. Su influjo a través de los círculos en centenares de personajes de la Iglesia, de la cultura y del arte italiano, influyentes y verdaderamente elementos, voy a decir casi que revolucionarios desde el punto de vista espiritual y creativo, literaria y desde, no solo literariamente, sino desde el punto de vista también de escritos teológicos, influenciados e inspirados por el gran personaje de Juan de Valdés. Ya hemos visto que sorprenderte la Inquisición con una obra de Juan de Valdés era llevarte a prisión, a suplicio y a veces a la muerte. Y ya hemos visto también la importancia que le daban a esta persona, que sus obras aparecen junto con los grandes padres de la Reforma, con Lutero, con Calvino, con Melanchthon. Pero igual a veces pensamos que toda esta gente era una gente aburrida, que estaba allí sesudamente o con grandes esfuerzos intelectuales intentando reflexionar hasta la última palabra, hasta la última qué había querido decir el Juan de Valdés cuando se refería. No, también era gente que disfrutaban y eran gente que vivían las emociones del arte, las emociones de la pintura, de la escultura y de la arquitectura en aquel renacimiento italiano tan explosivo y tan creativo como algo suyo, como algo vivencial. Por eso fueron tan influyentes y por eso fueron unos personajes verdaderamente radicales a la hora de entender el mundo. De ahí esa innovación y esa actualidad que trajo los escritos, las consideraciones y las distintas obras de Juan de Valdés. Pero una de las cosas que también les gustaba mucho y que también formó parte muchas veces de sus encuentros fue la música, que muchas veces igual cantaban cantos eclesiásticos, que me imagino que más se dejaba para las iglesias y para los grupos de cantores y de músicos que había en las basílicas, en las abadías, en las iglesias conventuales y en las parroquias, y ellos muchas veces se dedicaban a oír la música popular. No había radio anglicana, tenían que escuchar la música del momento. Y para que os hagáis una idea, tengáis una pequeña referencia de lo que era aquella música, os voy a recuperar unos sonidos antiguos de música de la época. No es exactamente de los años, es un poquito posterior a la muerte de Juan de Valdés, pero probablemente es algo parecido lo que él y sus amigos escuchaban. Os dejo con un par de minutos de una tarantela napoletana.
Bueno, ya habéis visto que una música muy a nuestro estilo, violas, guitarras, todo lo que fue nuestra música con mucho aire mediterráneo. No se lo pasaban mal, ¿no? Tampoco tenían que estar en una vida penando, como les gusta a mucha gente hablar de sacrificios y hablar de condenas y hablar de castigos, no. Entonces vivían en esta época renacentista y escuchaban, como veis, buena música, muy distinta indudablemente a nosotros, pero en este ambiente se movían y hoy he querido traeros un poquito de lo que era la música de aquel tiempo, los grandes hits. Bueno, vamos a seguir viendo personajes para entender, si cabe un poco más, lo que fue la Reforma desde el aspecto italiano, que luego veréis cómo salta a todo lo que es la Reforma anglicana y a los distintos personajes que se van a cruzar también con personajes que han tenido que escaparse de España y están haciendo cosas muy interesantes. Veremos más adelante el influjo y la correlación de información y de a través de los escritos que tiene Juan de Valdés con todo lo que fueron los autores de la Biblia del oso, de la Biblia del cántaro, del caldero, y de todas las personas que tuvieron que escaparse del monasterio de San Isidro del Campo y que fueron grandes reformados. Pero saltemos otra vez a Italia y vamos a seguir viendo algunos de los personajes de su círculo. Hoy proseguimos con Vittore Soranzo, que vivió entre 1500 y 1558, nacido y criado también en la noble y importante República Serenísima de Venecia. Era amigo y discípulo de Pedro Bembo, eclesiástico, y estaba al servicio del Papa Clemente VII como camarlengo secreto. Era el que sabía todas las cuitas y todos los informes y toda la información que estaba circulando por debajo de lo que era la Santa Sede. En 1539 estaba en Roma acompañando al citado Pietro Bembo, que es nombrado cardenal Pietro Bembo por el cardenal Pablo III, y aquí es cuando ambos conocen los círculos de Valdés en Nápoles. El cardenal fue nombrado en 1544 obispo de Bérgamo y con él Vittore Soranzo fue nombrado coadjutor con derecho de sucesión, y así al morir el cardenal se convierte en el nuevo obispo de Bérgamo. En su cargo se notó pronto la influencia de Juan de Valdés, ya que pronto se opuso a la adoración de los santos y de las reliquias e intentó moralizar el comportamiento de los sacerdotes, porque dice que casi el 95% de sus presbíteros estaban alcoholizados, eran constantes las peleas, incluso asesinatos que provocaban estos presbíteros, y estaban todos metidos todo el día en los prostíbulos. Y intentó no imponer el celibato, fijaros qué ideas más avanzadas, sino favorecer un matrimonio de hecho. Esto claro, ahora nos cuesta entenderlo, que era un matrimonio secreto para que las pasiones necesariamente no resueltas que podían tener los presbíteros se encauzaran de alguna manera. Bueno, él intentó disolver el voto de castidad porque lo consideraba anticristiano y favorecer la lectura de los libros heterodoxos, incluido El beneficio de Cristo, que luego lo veremos tuvo en él mucho influjo Juan de Valdés, inspirándolo de alguna manera, y extender el uso de la Biblia en las clases populares, pero ya en italiano, que esto ya suponía una gran novedad. Indudablemente estas acciones movieron el celo del Santo Oficio y les sometió a 2 procesos inquisitoriales. En marzo de 1551 fue conducido a Roma, apresado, y en julio del mismo año fue puesto en libertad tras reconocer sus errores. Libre sí, pero suspendido ya desde septiembre del año 1551. A esto contribuyó el Papa Julio III, que se dejó influenciar por el terrible inquisidor Carrafa, que era el continuo adalid de la herejía. Ya os he dicho que Carrafa era de los teatinos, que era una orden religiosa que había nacido
con un único fin: luchar contra Lutero y luchar contra la Reforma. ¿Y cómo serán las cosas? Que este tal Carrafa acaba de papa. Bueno, se le mantuvo en arresto domiciliario y, siendo restituido en 1554, volvió a su diócesis de Bérgamo, gracias a la presión de sus amigos, que también estarán bajo el influjo de Juan de Valdés, que eran los cardenales Pole y Morini. Víctor Soranzo sufrió de un modo terrible la elección papal del cardenal Carrafa como Pablo IV, que fue obispo de Roma o papa desde 1555-1559. Solo gobernó la Iglesia 4 años, pero lo duro que fue increíble. Aun estando de prueba en su diócesis, a su regreso, en uno de los viajes o movimientos que hacía, fue detenido. Todo formaba parte de la gran obsesión del antiguo inquisidor de limpiar de luteranos la curia y de acabar con sus dos enemigos en el colegio cardenalicio, que eran los que aparte de él más votos habían tenido: Giovanni Morone, que lo encarceló, y Reginald Pole, que fue apartado de la influencia eclesial, pero respetado porque estaba protegido por María Tudor y por Felipe II, que entonces eran los reyes, durante unos poquitos años, los reyes de Inglaterra. La República de Venecia, donde venía Vittore Soranzo, tomó este caso como el de uno de los patricios de la Serenísima, del ducado, y ejerció presiones casi diarias por parte del embajador que tenía la Serenísima, que era un personaje también de estos de increíble influjo europeo, que era Bernardo Navagaro, no Navegaro, sino Navagaro, para que el Papa cumpliera con la práctica habitual de extraditar a los nobles. Pero Pablo IV no lo consintió y Víctor Soranzo murió cuando ya estaba dictada una terrible condena, la terrible condena de ser decapitado y quemado como hereje contra él. Estos son poco a poco los personajes que vamos desgranando de los círculos y de la influencia de Juan de Valdés. Hoy, tarantela napolitana. En la historia de la Reforma, Juan de Valdés, capítulo 7. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos acercado una parte de la historia de la Reforma. Y agradecer, como siempre, a nuestro director don Noel la posibilidad que me ha dado de que me podáis escuchar. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.